Hola a todos, en este video vamos a ver cómo realizamos o cómo formamos a nuestro vector diferencial de superficie con el objetivo de integrar o de hacer esas integrales de flujo. Entonces, lo vamos a hacer en cada uno de nuestros sistemas de coordenadas, en el sistema rectangular, en el sistema cilíndrico y en el esférico. Entonces, empezando por el sistema rectangular, el sistema cartesiano, las superficies que nosotros nos vamos a encontrar en este sistema van a ser planos. Entonces, estos planos, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí este plano que estamos mostrando aquí, que va a ser paralelo al plano YZ, pues entonces, para este caso, para escribir a este tipo de planos, nuestro diferencial de superficie que nosotros vamos a formar, que va a ser más fácil, van a ser aquí cuadraditos donde la altura de este cuadradito va a ser de Z y el ancho va a ser de Y, ¿vale? Porque nos movemos aquí sobre esta coordenada Y y nos movemos sobre la coordenada Z, ¿vale? En pequeños diferenciales, o hacemos pequeños movimientos. Entonces formaríamos aquí este diferencial de superficie. Ahora, si nosotros sumamos todos esos diferenciales de superficie que son muy pequeñitos, pues podríamos formar muy fácilmente a este plano. Ya sabemos nosotros que esos diferenciales de superficie deben ser normales al plano. El vector que valga la redundancia vectoriza a la superficie o al diferencial de superficie debe ser normal. A este plano, el vector que va a ser normal va a ser este vector x unitario. Entonces, para este caso, vamos a tener que nuestro diferencial de superficie va a ser x unitario, el producto entre dz y dy. Ahora veamos este otro caso, donde nosotros tenemos un plano que es paralelo al plano xy. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar cuadraditos, todos estos cuadraditos diferenciales, y al momento de sumar todos esos cuadraditos diferenciales, pues ya formaríamos nuestra superficie. Estos cuadraditos vamos a tener aquí que van a tener una profundidad de x y un ancho de y. Entonces, el área que va a ocupar este diferencial de superficie va a ser de x por dy y se va a ver orientado en que el vector normal va a ser de z unitario, aquí para este caso. Nuestro vector de superficie, diferencial de superficie, sería z unitario de x y de y. Ahora, si nosotros tenemos una superficie que va a ser paralela al plano zx, pues para este caso, ¿qué vamos a tener? Para formar a nuestro diferencial de superficie y que de esta forma nosotros sumemos puros diferenciales y formemos a lo que vendría a ser a nuestro plano completo, pues necesitamos un diferencial que tenga una profundidad de dx y tenga una altura aquí de dz. Esto se va a ver orientado hacia y unitario. Vale, entonces para este caso, pues nosotros vamos a tener que nuestro diferencial de superficie va a ser de x de z apuntando en dirección y unitario. Bien, recuerden que si nosotros tenemos nuestras superficies cerradas, pues estos vectores van a tener que apuntar siempre hacia afuera. ¿Vale? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que integrar sobre una superficie aquí cerrada, sobre un cubo, por ejemplo, para este sistema, entonces tendríamos que hacerlo primero para esta cara, ¿vale? El vector iría hacia acá afuera, serían el y unitario. También lo podríamos hacer para esta cara, que sería el x unitario. También para esta cara, que sería el z unitario. Pero luego vamos a tener otras caras, por ejemplo, esta cara que estaría acá abajo, ¿vale? Esta carita de aquí, pues para ella nosotros necesitamos un vector que apunte hacia menos z unitario. Luego tendríamos esta otra cara de aquí, esa necesitamos que el vector se oriente hacia menos y unitario. Y para esta cara, que estaría en esta parte posterior, pues ahí necesitaríamos
un vector menos x unitario, ¿vale? Entonces recuerden que esto depende de hacia dónde va a estar orientada nuestra superficie. Listo. Bien. Y bueno, y si es una superficie cerrada, ¿no? Siempre tienen que apuntar hacia afuera nuestros vectores en superficies cerradas. Bien, ya en nuestro sistema de coordenadas cilíndrico, entonces vamos a formar tres planos o tres superficies bastante fácil en este sistema. Un primer plano que nosotros podemos formar, así como nosotros podríamos formar este plano aquí Z. Ahora acá también podríamos formar este mismo plano, sino que ahora está como en un disco. Entonces, para formar discos fácilmente, lo que nosotros podríamos coger serían estos diferenciales de superficie aquí y empezarlos a formar, y formaríamos discos, ¿vale? Por la forma lo que tiene esto iría formando aquí disquitos, y en total pues nos formaría aquí un anillo, por ejemplo, y así iríamos sumando alrededor de toda esta superficie hasta que tendríamos el disco completo. Entonces nuestro diferencial de superficie para lograr este objetivo vendría a ser este de aquí, donde este diferencial de superficie, miren que tienen aquí una longitud de arco. Aquí tiene una longitud de arco y acá tiene otra longitud de arco. Luego, esa longitud de arco vamos a tener que, como vamos a realizar un análisis diferencial, pues esta longitud de arco debe contener o debe subtender un ángulo muy pequeñito, que es este que nosotros conocemos aquí como de phi. Por lo tanto, la longitud de este arco, ¿vale?, va a depender del radio que tenga este arco aquí, que tenga este otro arco aquí, por este ángulo. El radio que nosotros tendríamos ahí sería esta coordenada ρ, ¿vale? De aquí hasta acá. Y como es un análisis diferencial, el arco que yo tengo aquí va a ser aproximadamente el mismo arco que yo tengo acá, ¿vale? Entonces ya tendríamos esta longitud de arco que sería ρ por d phi. Ahora tenemos este otro lado que vendría a ser un pedacito del radio, ¿vale? Entonces vamos a conocerlo como un diferencial de ρ, diferencial del radio. Bien, y como estamos en un análisis que es diferencial, que es en el infinitesimal, es decir, en lo que es ya microscópico, lo muy pequeño, pues este diferencial de área aproximadamente va a ser multiplicar este de ρ por este ρ de phi, ¿vale? Aproximadamente ahí. Nos basta con realizar esa aproximación. Entonces nuestro diferencial de superficie nos va a quedar igual a ρ de phi por de ρ. Ahora nos faltaría orientarlo. Esto va a estar aquí orientado. Miren que tendríamos que el vector que va a ser normal a este plano o a este disco vendría a ser el z unitario. Entonces va a estar orientado en dirección de z unitario. Bien, otra superficie que es muy fácil de nosotros formar en las coordenadas cilíndricas, pues son estos tubos, ¿vale? Estos cilindros, aquí este tubo. Entonces, para formar este tubo, nosotros podríamos llegar y coger este diferencial de superficie y empezar a sumarlo, ¿vale? Y nos iríamos por acá, daríamos la vuelta y así sucesivamente. Formaríamos también como una especie de anillo y empezaríamos a sumar así en todo el cilindro, en todas estas coordenadas, según nosotros describamos al cilindro o al tubo, y ya tendríamos completo ahí, ¿vale?, el tubo. Bien, entonces formemos a este diferencial de superficie. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que este diferencial de superficie, miren que va a haber un movimiento con respecto a z, entonces con un diferencial de z nosotros ya podríamos escribir esta altura aquí, por ejemplo. Ahora vamos a tener una pequeña longitud de arco o curvatura que va a estar subtendida por un ángulo muy pequeñito. Ese ángulo muy pequeñito, pues aquí ustedes se dan cuenta que es de phi, ¿vale? Es el mismo ángulo que nosotros tendríamos acá, que es paralelo o que se mide sobre el plano XY, ¿vale? Todo esto está sobre el plano XY. Es el mismo ángulo que tendríamos por acá. Bien, entonces este ángulo que está sobre el plano XY, o sea, un plano paralelo al plano XY, pues vamos a tener que va a ser de phi y va a ser muy pequeñito, ¿vale? Entonces vamos a tener aquí que esta longitud de arco, por lo tanto, de aquí, desde este origen, o desde este punto que está sobre el eje Z, hasta este otro punto de acá, que es donde vendría a estar nuestro
diferencial de superficie, hay una distancia de ρ, ¿vale? Que es el radio de este tubo. Entonces, este arco vamos a tener que va a ser ρ de phi, de igual forma. Por lo tanto, aquí el diferencial de superficie nos va a quedar igual a ρ de phi por dz. Ahora, ¿hacia dónde se va a orientar esta superficie? Pues miren, si nosotros cogemos aquí, el vector normal va a ser aquí radial. Si nosotros cogemos otro diferencial de superficie por acá, también va a ser radial. Y así en todos los diferenciales de superficie que nosotros tomemos. Y ya habíamos dicho que los vectores que iban a ser normales aquí a esta superficie era el ρ unitario. Entonces, vamos a tener que sería orientado hacia ρ unitario, ese diferencial de superficie. Luego vamos a tener por acá otro plano que vendría a ser para cuando phi es constante. Recuerden que nos formamos aquí un plano. Bien, entonces para formar este plano, miren que fácilmente solamente necesitaríamos aquí una altura que sería dz, y aquí nosotros tendríamos nuestro ρ, nuestro radio hasta este punto, y solo necesitaríamos movernos un pedacito pequeñito del radio, ¿vale? Para formar este diferencial de superficie, con el que es el que nosotros podríamos agarrar y sumar aquí, puros de estos cuadraditos. Bueno, entonces para formar el área de este cuadradito nos bastaría con hacer que ds sea igual a de ρ y dz, de ρ de z. Ahora, ¿en qué dirección va a estar orientado esto? Entonces la dirección en la que él se va a orientar, pues va a ser el vector que es normal a este plano, y eso ya lo habíamos mencionado, que era el phi unitario, ¿vale? Entonces, recuerden que el plano de z constante, él nos generaba estos discos o estos planos aquí, entonces el vector normal iba a ser el z unitario. Ahora, para formar a este tubo o a este cilindro, nosotros necesitábamos dejar a ρ constante. Entonces, como ρ es el constante, entonces el vector que va a ser normal a esa superficie va a ser el ρ unitario. De igual forma, para este caso, pues para formar a este plano, nosotros teníamos que era el plano de phi constante. Entonces, como es el plano de phi constante, el vector normal a ese plano vendría a ser el phi unitario. Bien. Ok. Listo. Bien, pasemos al siguiente sistema, que es el de coordenadas esféricas. Entonces, en el de coordenadas esféricas, recuerden cuando nosotros dejábamos a nuestra r constante, pues generábamos aquí una esfera. Ya eso nos indica que el vector normal a esa esfera pues va a ser el r unitario. Ahora, para formar a esta esferita, nosotros vamos a tener que si cogemos puros diferenciales de esta forma, los empezamos a sumar, pues generaríamos a la esfera. Entonces, si nos damos cuenta, necesitamos que esto aquí no sea plano, por ejemplo, sino que tenga una curvatura para que vaya con la curvatura de la esfera, ¿no? Esto aquí no es plano, la esfera no es plana, ella tiene una pequeña curvita aquí. Y de igual forma tendría otra pequeña curvita aquí, ¿listo? La esferita. Entonces, por eso deben ser, está formado este diferencial por curvitas aquí. Ahora, esta curvatura o este arco, él tiene una longitud que va a estar dada por, ¿qué cosa? Pues entonces, miremos, de aquí hasta acá nosotros vamos a tener un radio r, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener ahí que el ángulo que va a subtender a esto va a ser muy pequeñito, ¿listo? Ese ángulo, miren que se está moviendo en dirección de teta, ¿vale? Entonces vamos a tener aquí un diferencial de ángulo teta, ¿vale? Un de teta ahí. Y ahora sí ya, lo que habíamos mencionado, que aquí hasta acá nosotros teníamos un radio r, por lo tanto, la longitud de este arco que tendríamos aquí vendría a ser r por de teta, ¿vale? Que es esto que tenemos acá. Entonces ya tenemos esta longitud de arco. Ahora nos faltaría esta otra longitud.
esa longitud, ¿cómo hacemos para hallarla, esta longitud de arco? Pues miren, nosotros ya sabemos que por acá está ρ, ¿vale? Ya lo habíamos mencionado. Y podríamos hacer una proyección hacia acá de ese ρ sobre el plano XY, que vendría a ser R, como esta es la hipotenusa y este es el ángulo teta, el que nosotros tendríamos aquí. Ojo, no vendría a ser de teta porque de teta es este otro. Este ángulo aquí es el teta solito. Entonces vamos a tener que este cateto opuesto, que es el ρ, vendría a ser R seno de teta. Ahora, este arco que nosotros tenemos acá, como es muy pequeñito, en su proyección en el plano XY va a ser aproximadamente este mismo arco, ¿vale? A pesar de que aquí haya una abertura, es el mismo arco el que nosotros tendríamos aquí, ¿vale? Ese arco se forma como lo vimos en integrales de línea, cuando formamos el diferencial de línea, se formaría de esta forma, ¿vale? De tener un ángulo teta, un ángulo phi ahí diferente, ¿listo? Un diferencial de ángulo phi que va a subtender a este arco de aquí y va a ser aproximadamente este mismo arco. Entonces, esta longitud de arco que nosotros tendríamos acá vendría a ser la distancia que nosotros tendríamos hasta acá, que es R seno de teta, por el ángulo que subtiende eso, ¿vale? Que entonces vendría a ser esto, R por seno de teta por d phi, que es ese ángulo que subtiende ahí. Y entonces el diferencial de superficie, por lo que mencionamos al principio, ya sabemos que debe ser R unitario. R por esta R nos va a dar R cuadrado seno de teta de phi de teta. ¿Listo? Y así formaríamos fácil esferitas con ese diferencial de superficie. Ahora, para formar estos conos, es fácil en nuestro sistema de coordenadas esférico, ¿vale? Manteniendo a nuestro teta constante. ¿Listo? Todo esto aquí tiene un mismo ángulo teta. Lo que está variando aquí es phi para dar aquí toda la vuelta y r para ir haciéndolo más largo el cono, ¿vale? Esas son las variaciones que nosotros vamos a tener. Entonces, como teta es constante, por los mismos razonamientos que ya hemos dicho antes, entonces el vector que va a ser normal a ese plano va a ser el teta unitario, ¿vale? O a esta superficie, va a ser el teta unitario. Bien, entonces aquí volveríamos a tener lo mismo. Esta curvatura que nosotros vimos acá es esta misma curvatura. Por lo tanto, ese arco va a medir R seno de teta de phi. Ahora, este movimiento que nosotros tendríamos aquí de nuestro diferencial, miren que es el mismo o que va en dirección del crecimiento del radio, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener un diferencial de R. Entonces para este caso, nuestro diferencial de superficie vendría a ser R seno de teta de phi y de R. Y esto va a ir orientado, por lo que hemos dicho, en dirección de teta unitario. Ahora, si nosotros tenemos este plano acá, que es cuando phi es constante, phi aquí vale un determinado valor. Entonces, vamos a tener aquí que para formar este plano, miren que ahorita el plano en las coordenadas cilíndricas, este era fácil de formar acá, ¿vale? Que también es este mismo plano que nosotros tendríamos acá, sino que va a ser más fácil formarlo si el plano tiene aquí una curvatura, ¿vale? Ese sería más fácil formarlo aquí en esféricas. En cambio, si no tiene ningún tipo de curvatura, entonces más fácil es formarlo, este tipo de plano, en cilíndricas. Pero si tiene aquí la curvatura de ese plano, pues va a ser más fácil acá. Entonces, ¿cómo hacemos para formar esa curvatura fácil? Pues miren, como aquí hay una curvatura, pues lo fácil sería que también estos diferenciales mantengan esa curvatura, ¿vale? Vayan haciendo ellos, vayan siguiendo la curvatura. Entonces, vamos a necesitar una longitud de arco para este caso. Esa longitud de arco que nosotros necesitaríamos aquí, pues va a subtender un ángulo de teta. ¿Listo? Porque miren que está aquí sobre sobre el radio aquí, nosotros tendríamos aquí por los radios, y pues por lo tanto aquí lo que vamos a hacer es variar la teta para nosotros formar todo este planito de aquí. ¿Listo? Al momento de variar teta, pues entonces empezaríamos con un teta aquí en 0, otro teta así creciendo, 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 y así sucesivamente hasta que formamos todo el plano. Y el R o el radio lo que hace es que se nos haga más largo, ¿no? Que se extienda más este plano. Bien, entonces,
Ya dijimos que necesitamos este arco que subtiende a este de teta aquí. Este punto de este diferencial de superficie está aquí a una distancia r. Ya sabemos que este arco, como estamos en el análisis infinitesimal, va a ser aproximadamente igual a este arco, porque son muy pequeñitos ahí, ¿vale? Entonces tendríamos que esta longitud de arco es igual a este y por lo tanto eso haría r de teta. Ahora, por el otro lado, pues tendríamos que esta extensión aquí, esta longitud, vendría a ser un diferencial de radio, ¿vale? Muy pequeñito ahí. Entonces, por lo tanto, nuestro diferencial de superficie vendría a ser r de r y de teta para formar esto. Nos faltaría nuestro vector que sería normal ahí, y ese vector pues vendría a ser el phi unitario, ¿vale? Como phi es constante, pues el vector que va a ser normal a su plano va a ser el phi unitario. Bien, y esta sería la forma de nosotros colocar esos diferenciales de superficie en estos diferentes sistemas de coordenadas. ¿Está bien? Dejamos hasta aquí. Muchas gracias por ver.